Colombianos, no hay que comer cuento, la constituyente que propone Gustavo Petro solo busca perpetuarse en el poder. Y aquí les cuento todo lo que tienen que saber, lo básico de la constituyente. Así que vamos de lo más básico hacia lo más importante en 5 puntos, los dos mejores al final. Lo primero y más obvio de todo es su capacidad de mentir. Recordemos que no solamente en la campaña del 2018, sino también en la campaña del 2022 prometió no hacer ningún tipo de constituyente para reformar ningún asunto. De hecho, en el 2022, faltando 2 días para la primera vuelta, se comprometió tampoco a hacer ninguna clase de referendos, a promoverlos o a participar en ellos o convocarlos. Se suma otra larga lista de promesas incumplidas de Gustavo Petro, como la de sacar a la clase politiquera del Congreso de todo acuerdo politiquero, como la de no negociar con los criminales o con las bandas terroristas o con los clanes, como lo está haciendo en este momento. Una más para el montón. Sin embargo, la más preocupante de todas, no se nos olvide que así empezaron los amigos venezolanos, con una constituyente que le permitió a Hugo Chávez hacer lo que quería. Lo segundo, un análisis en sus contradicciones. Vale mucho la pena ver el discurso en el que nos anuncia la posibilidad de una constituyente en el país. Primero nos arranca diciendo que es que el Congreso no le ha permitido hacer, o que ciertos poderes alrededor del Congreso tampoco le han permitido hacer las reformas que él quisiera. Sin embargo, en épocas pasadas siempre ha acudido a decir que tenemos la mejor constitución del mundo y que lo que hay que hacer es hacerla cumplir y darle cumplimiento a todos los derechos que la constitución nos da. Pero en este discurso nos dice que es que hay que cambiar la constitución no porque esté mala, sino porque los politiqueros alrededor supuestamente no lo han dejado cambiarla o modificarla o hacer reformas. Es como decir que me compré un iPhone pero no lo sé utilizar, entonces me compro un iPhone mayor para poderlo saber utilizar. Es lo mismo, existe una muy buena constitución. De hecho, es una de las más nuevas del mundo, una de las más novedosas, de las más garantistas y por consiguiente una de las más cercanas al pensamiento de Gustavo Petro. Entonces aquí el tema no es que la constitución esté mal o que no garantice ningún derecho ni nada por el estilo, es que no se le ha dado el cumplimiento como lo dice Gustavo Petro, pero no ha podido darle el cumplimiento porque no ha sabido llegar a consensos con la clase política y con sus mismos miembros del partido en el Congreso. Entonces nuevamente, el problema no es la constitución, el problema es que no sabe gobernar y no sabe llegar a consensos. Lo tercero y más bajo es acudir al populismo de invocar al pueblo. Dice que entonces el pueblo se manifestó en las elecciones y entonces que él es el vocero del pueblo y que tiene que entonces hacerle caso el Congreso para lo que él diga, para lo que él se le ocurra, desconociendo totalmente las funciones de su cargo y las funciones de las ramas del poder y de los órganos de control. Aquí todos son representantes del pueblo, uno en el ejecutivo pero el otro en el legislativo, que es el que realmente representa al colombiano de a pie, que representa las regiones, que representa las ciudades, que representa la multiculturalidad del país. No es el presidente, y no es el presidente tampoco el que dicta las leyes en el país. Para eso hay un legislativo, y que no todo el pueblo colombiano votó por él. Escasamente en la segunda vuelta votaron 10 millones de colombianos por él, por extrema necesidad, porque los únicos que creyeron en la primera vuelta en su proyecto fueron un poco más de 6 millones de colombianos. Que esos 6 millones de colombianos no representan al 100% del pueblo colombiano, que últimamente está muy descontento con Gustavo Petro. Lo cuarto y lo que empieza a preocupar para el quinto punto, los aspectos técnicos de una constituyente. Una constituyente no es como soplar y hacer botellas, requiere de un proceso que muchos colombianos desconocen. El primero es que Gustavo Petro tendría que convocar a una constituyente y por ende pasarle ese proyecto al Congreso, que debería encargarse de discutir la necesidad de una constituyente, discutir los temarios de esa posible constituyente y eventualmente aprobar esa constituyente. Ahí fácilmente se pueden ir 6 meses a 1 año. Luego de que el Congreso apruebe lo que el presidente le mandó, o lo niegue, porque lo puede negar como puede pasar en este momento, supongamos que lo aprueba. Una vez aprobado, sale un referendo para que los colombianos decidan si sí quieren o no quieren una constituyente, donde tiene que participar una tercera parte del censo electoral de Colombia, que en este momento son más o menos 13 millones de colombianos, tendrían que participar en la pregunta de si quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Y si dado caso el Congreso dijo que sí y luego los colombianos en elección dijeron que sí, ahí ya vamos 1 año y medio fácilmente,
pues ahí entonces inicia un trámite para convocar a las elecciones de los constituyentes que van a reformar la Constitución. Y ahí se pueden ir otros 6 meses por barato. Entonces, para ir a elegir a los constituyentes tendríamos un tiempo no menor de 2 años. Tiempo que es el que más o menos le queda a Gustavo Petro en la presidencia. Y aquí empieza a preocupar porque la Asamblea Nacional Constituyente entraría a ejercer sus funciones en un periodo electoral. ¿Qué va a pasar? Y ahí entra el quinto punto y el más preocupante de todos. Es que Gustavo Petro entraría a su final de mandato en medio de una constituyente que le permitiría por circunstancias de ese momento poder aplazar inclusive las elecciones para que la votación y el desarrollo de la constituyente se diera en normales condiciones hasta que la constituyente termine. Lo grave de esto es que se puede prolongar en el tiempo hasta que la constituyente termine su periodo, o sea que en el 2026 no necesariamente dejaría el poder Gustavo Petro y tendría la posibilidad de volver a incluir la reelección en la constituyente y por ende darle las facultades para que con todo el aparato burocrático, la mermelada, etcétera, etcétera, llegue al poder nuevamente en el 2026 de formas irregulares como lo hizo Hugo Chávez Frías en su momento. Y lo último, pero no menos importante, eran 5 puntos, pero este también es el 6, y es que en la eventualidad de ir a una constituyente que sabemos que va mínimo a 2 años, lo único que tendríamos es un presidente y todo un gabinete haciendo activismo y no gobernando. Activismo como el que han venido haciendo hasta el momento, pero que con la chequera del Estado sería mucho más potente y mucho más preocupante en las regiones. ¿Ustedes se imaginan a un Gustavo Bolívar entregando subsidios del DPS por todo el país a cambio de votos, claramente? ¿Ustedes se imaginan a la Agencia Nacional de Tierras entregando tierras por todo el país? ¿O ustedes se imaginan a los diferentes ministerios llevando inversión o llevando mermelada a las regiones a cambio de votos durante 2 años y a un gabinete haciendo activismo y no gobernando durante los próximos 2 años de cara a las elecciones de la constituyente? Eso sería lo más grave para el país. En conclusión, estas son las cosas que nos llevan a pensar que efectivamente Gustavo Petro lo que busca es perpetuarse en el poder, es perpetuarse de una u otra forma, sea porque haya una constituyente y le toque prolongar el tiempo de su mandato, o sea porque haga eso y sumado a lo anterior vuelva a meter en una eventual constituyente una reelección. No sin antes recordar que también en todos los pasos que le sume también está el control previo de la Corte Constitucional, que también daría vía libre o no a una eventual constituyente en el país. Y ese es uno de los temas menores que se podría hacer. Con Gustavo Petro al mando en una constituyente, todo podría pasar. Abrir la caja de Pandora sería pequeño. Modificar todas las normas legales para que delincuentes puedan terminar siendo gestores de paz vitaliciamente, o normas que destruyan la economía del país, o toda clase de disparates que a Gustavo Petro se le ocurran en su momento. Es un arma de doble filo muy peligrosa para los colombianos y ojalá no se dé. ¿Ustedes qué piensan? Los leo.